Bienvenidos, esta es una nueva edición de Informe Diario. Soy Renato Olivera y antes de comenzar con la información vamos rápidamente con nuestros titulares. Juan González, principal asesor del presidente de Estados Unidos en seguridad para América Latina, renunció en medio del fracaso del manejo de la situación en Venezuela por parte del gobierno de Biden. En Venezuela, Rocío San Miguel, experta en temas militares, detenida el último viernes por el régimen de Nicolás Maduro, fue enviada a El Helicoide, la prisión más cruel de la dictadura chavista. El fiscal general de Virginia Occidental, Patrick Morrisey, ha enviado una carta a la vicepresidenta Kamala Harris, instando a invocar la enmienda 25 de la Constitución de Estados Unidos para destituir al presidente Joe Biden. El presidente argentino Javier Milei regresó de su gira por Medio Oriente y Europa con renovada determinación para seguir combatiendo lo que él llama la casta política de su país. Comenzamos con el desarrollo de la información. Juan González, principal asesor de seguridad de Estados Unidos para América Latina de la administración Biden, ha presentado su dimisión en medio de la crisis en Venezuela. Su salida sigue al fracaso de las negociaciones con la dictadura de Nicolás Maduro, donde las sanciones se relajaron a cambio de elecciones justas, algo que no cumplió el régimen. Juan González, principal asesor de seguridad para América Latina del presidente Joe Biden, ha presentado su dimisión en medio de una creciente crisis en Venezuela. Esto luego del fracaso de las negociaciones del gobierno de Joe Biden con la dictadura de Nicolás Maduro, en las que relajaron sanciones a cambio de elecciones justas, lo que no ha sido cumplido por el régimen. González, una figura clave en las negociaciones con el régimen de Maduro, abandonará su cargo a mediados de marzo, según confirmó un portavoz del Consejo de Seguridad Nacional. Daniel Erickson, actual subsecretario adjunto de Defensa del Hemisferio Occidental, será el encargado de sustituir a González en este rol. La salida de González se produce en un momento delicado, con una nueva ola de detenciones y desapariciones forzadas en Venezuela. La dimisión de González también coincide con un momento político tenso para Biden, cuyas encuestas no son favorables y se plantean preocupaciones sobre su salud mental, destacadas en un informe del fiscal especial Robert Hur. El informe describe la memoria de Biden como significativamente limitada, lo que aumenta la presión sobre su administración. El papel de González en las negociaciones con Maduro ha sido cuestionado, especialmente ante el fracaso de la estrategia estadounidense para lograr elecciones libres y justas en Venezuela. A pesar de los acuerdos alcanzados, el régimen chavista ha incumplido sus compromisos, evidenciando un error en la estrategia. Pese a que había llegado a un acuerdo con Estados Unidos, el régimen mantiene la inhabilitación de la candidata presidencial de la oposición, María Corina Machado, y continúa persiguiendo miembros de su campaña y a otros opositores. El fiscal general de Virginia Occidental, Patrick Morrisey, ha enviado una carta a la vicepresidenta Kamala Harris, instando a invocar la enmienda 25 de la Constitución de Estados Unidos para destituir al presidente Joe Biden. La enmienda 25 consiste en que altos mandos del gobierno de Estados Unidos pueden emplearla en casos extraordinarios y así destituir al presidente de sus funciones en caso de ser necesario. Morrisey argumenta que el declive cognitivo del presidente plantea preocupaciones, especialmente en momentos de crisis nacional e internacional. Morrisey fundamenta que su solicitud en el informe del fiscal especial Robert Hur, que examinó la retención de documentos clasificados por parte de Biden durante su periodo como vicepresidente, y además resalta que la memoria del actual mandatario de Estados Unidos está significativamente limitada. El llamado de Morris se suma a otras voces republicanas que han expresado la necesidad de aplicar la enmienda 25. Esta situación destaca las tensiones políticas y la creciente preocupación sobre la capacidad del presidente estadounidense, generando un debate sobre las herramientas constitucionales para abordar tales inquietudes.
La defensora de derechos humanos, Rocío San Miguel, fue enviada a la cárcel de El Helicoide, conocida por su dureza. Detenida bajo supuestas vinculaciones a un intento de asesinato contra Maduro, San Miguel ahora enfrenta cargos de traición a la patria y conspiración. Esta detención refleja los continuos esfuerzos del régimen para silenciar a la oposición y a defensores de derechos humanos, generando, por supuesto, preocupaciones sobre la represión en Venezuela. En Venezuela, los tribunales controlados por Nicolás Maduro informaron que Rocío San Miguel fue enviada al Helicoide, la prisión más cruel del régimen de Maduro y en donde han retenido a diversos presos políticos. San Miguel, defensora de los derechos humanos y experta en temas militares, fue detenida el último viernes por estar supuestamente vinculada a un intento de asesinato contra Maduro. La detención muestra un nuevo intento del régimen de Maduro por silenciar a la oposición y a los defensores de los derechos humanos. San Miguel ahora enfrenta cargos como traición a la patria, conspiración y terrorismo. El fiscal general afín a Maduro, Tarek William Saab, ha respaldado la detención y acusó a Rocío San Miguel de participar en una supuesta trama conspirativa denominada Brazalete Blanco para atentar contra la vida de Maduro y otros funcionarios chavistas. Estas detenciones generan preocupaciones sobre derechos humanos y libertades civiles en Venezuela, que viven en una constante represión por las acciones del régimen de Nicolás Maduro. El presidente argentino, Javier Milei, regresó de su gira por Medio Oriente y Europa con renovada determinación para seguir combatiendo lo que él llama la casta política de su país. Durante su viaje, que incluyó encuentros con el Papa Francisco, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, Milei expresó su compromiso de continuar con su enfoque de reducir el gasto público y tomar medidas drásticas para enfrentar la inflación del 211% interanual y estabilizar la economía argentina. Milei ordenó liberar las tarifas de trenes y autobuses en el área metropolitana de Buenos Aires y eliminar los subsidios al transporte público que el Estado Nacional giraba a las provincias. En una entrevista con el portal de noticias Infobae, el presidente Milei reafirmó su determinación de alimentar más combustible a la motosierra contra la casta política y asegurar que siga en funcionamiento. Desde que asumió el cargo, Milei ha implementado medidas para liberalizar la economía y reducir costos en el Estado como parte de su estrategia para reducir el déficit fiscal y mejorar la situación económica del país. En Argentina, el portavoz presidencial Manuel Adorni indicó que el gobierno liderado por Javier Milei mantiene su intención de no intervenir los precios. Agregó que el Ejecutivo argentino mantiene su teoría de pulverizar el déficit fiscal y acabar con la máquina de hacer billetes como mejor batalla contra la inflación. Escuchemos sus declaraciones. No hay mejor batalla contra la inflación que pulverizar el déficit fiscal, que terminar con la máquina de hacer billetes, que es lo que estamos haciendo. Por supuesto que todos sabemos que los cambios en la política monetaria y en la política fiscal también, por supuesto, que llevan tiempo, pero no hay mejor forma de mejorar el salario y mejorar el ingreso de la gente que no sea batallando contra la inflación y, por supuesto, a partir de eso y en un camino mucho más previsible de la Argentina, entender que la inversión y que el motor de la economía, que es el sector privado, va a generar el suficiente empleo y la mejora en los salarios cuando la Argentina sea un país no solo previsible, sino con reglas claras, donde la gente, las empresas se apeguen a la ley y que todos nos acostumbremos a vivir en un país que hasta ahora desde hace muchísimos años en el cual no venimos viviendo, ¿no? Que no sentimos que vivimos. Nosotros no intervenimos en precios. Lo que sí hacemos es todos los esfuerzos y todo el trabajo necesario para que dentro de un tiempo la inflación haya quedado atrás y los salarios empiecen a recuperar poder adquisitivo. Independientemente de la inflación. Momento de una pausa en Informe Diario. No se muevan, que regresamos con más información. Café Sombra de Pino.
Un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino. Un café premium al alcance de todos. Continuamos con la información. El subsecretario adjunto de la Oficina de Asuntos Públicos del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Luis Miranda, ha revelado cifras alarmantes sobre la crisis migratoria en el país. A pesar de los esfuerzos por otorgar el parol humanitario a cientos de miles de migrantes, cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos, la llegada diaria de nuevos migrantes sigue en aumento, planteando serios desafíos para el sistema. El subsecretario adjunto de la Oficina de Asuntos Públicos del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Luis Miranda, informó que hasta finales de enero, más de 357,000 cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos han sido beneficiados con el parol humanitario. Este programa otorga mensualmente permisos de residencia de 2 años a alrededor de 30,000 migrantes de Cuba, Haití, Venezuela y Nicaragua, con el patrocinio de ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes. Sin embargo, pese a este esfuerzo, la crisis migratoria persiste y las cifras de casos aprobados están lejos de disminuir el flujo migratorio ilegal. La llegada diaria de migrantes continúa aumentando, con más de 10,000 detenciones diarias desde agosto y un total de 3.2 millones de encuentros de migrantes indocumentados en la frontera en el año fiscal 2023. El procesamiento de las solicitudes de parol humanitario se enfrenta a retrasos debido a la alta demanda y a la rigurosa evaluación de los solicitantes. El senador republicano Marco Rubio expresó preocupaciones sobre el sistema de parol humanitario, argumentando que podría incentivar una migración descontrolada. A pesar de los esfuerzos del gobierno, los registros de la Oficina de Aduana y Protección Fronteriza revelan un aumento sin precedentes en la inmigración en Estados Unidos desde la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca, lo que demuestra el fracaso de la política migratoria de la actual administración. La embajadora de Estados Unidos ante la OTAN, Julianne Smith, ha reafirmado el compromiso de su país con la expansión de la Alianza Atlántica, instando a Hungría a ratificar la adhesión de Suecia lo antes posible. Smith subrayó la importancia de concluir este proceso para fortalecer la seguridad en la región. En cuanto al próximo secretario general de la OTAN, Smith mencionó el interés expresado por el primer ministro interino de Países Bajos, Mark Rutte. Se espera que el proceso de selección se complete en el primer trimestre de este año, según Smith, para garantizar una transición sin contratiempos en el liderazgo de la organización. La embajadora también destacó el reciente apoyo financiero de la Unión Europea a Ucrania con un paquete de 50,000 millones de euros. Esto se suma a los 90,000 millones de euros proporcionados por los Estados miembros de la Unión Europea. Sin embargo, Smith advirtió sobre las repercusiones de un posible éxito de Rusia en Ucrania, señalando que pondría en riesgo la seguridad tanto europea como transatlántica. Las declaraciones de Smith resaltan el compromiso continuo de Estados Unidos con la OTAN y la estabilidad en Europa. La urgencia en la ratificación de la adhesión de Suecia y la planificación anticipada para la sucesión del secretario general reflejan la determinación de la alianza de abordar los desafíos de seguridad de manera efectiva y oportuna. La Organización de las Naciones Unidas, a través de su organismo de vigilancia nuclear, ha lanzado una advertencia contundente. Irán no está siendo transparente en sus actividades nucleares. Esta falta de claridad, junto con el financiamiento a grupos terroristas y milicias en Medio Oriente, plantea serias preocupaciones sobre la estabilidad regional y mundial. La Organización de las Naciones Unidas, a través del organismo de vigilancia nuclear, advirtió que Irán no es del todo transparente en sus actividades nucleares, destacando la gravedad de la situación. A la falta de claridad en su programa nuclear se suma su financiamiento de grupos terroristas y milicias hostiles en Medio Oriente.
Tras el colapso del acuerdo nuclear del 2015, Irán ha venido acumulando suficiente uranio enriquecido para la fabricación de varias armas. Si bien las agencias de inteligencia aún no han confirmado un programa de armas nucleares, la falta de transparencia iraní plantea serios riesgos para la estabilidad regional y mundial. El incumplimiento de Irán con sus obligaciones bajo el Tratado de No Proliferación Nuclear y la falta de cooperación plena con la Agencia Internacional de Energía Atómica son motivo de gran preocupación. A pesar de los compromisos previos, la negativa de Irán a permitir una supervisión efectiva de sus instalaciones nucleares aumenta la incertidumbre sobre sus verdaderas intenciones. Además, la reciente exhibición de un misil balístico desde un buque portacontenedores transformado por la Guardia Revolucionaria iraní subraya la amenaza que representa la militarización del régimen. Las Fuerzas Armadas de Ucrania informaron la destrucción de un buque de asalto anfibio del ejército ruso, el César Kunikov, en el Mar Negro, cerca de la costa de la península de Crimea, territorio invadido por Rusia desde el año 2014. La inteligencia militar ucraniana informó que el buque ruso fue hundido por un dron naval, siendo esta la primera ofensiva de Ucrania en el Mar Negro desde diciembre de 2023, donde consiguieron que sus misiles de crucero alcanzaran otro buque de guerra ruso en Crimea. Según las Fuerzas Armadas ucranianas, Rusia ha perdido aproximadamente un tercio de su flota del Mar Negro desde el inicio del conflicto, debido a ataques ucranianos con drones o misiles. Esto demuestra la continua resistencia de Ucrania ante la constante agresión del régimen de Vladimir Putin. La decisión de Ucrania de utilizar un dron naval cargado de explosivos para llevar a cabo la operación demuestra la determinación del país de Volodymyr Zelensky, que busca salvaguardar su soberanía y expulsar a los rusos de la zona occidental del Mar Negro para poder abrir un corredor marítimo para la exportación. Momento de una nueva pausa en Informe Diario. No se muevan, que regresamos con los deportes. Café Sombra de Pino. Un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino. Un café premium al alcance de todos. Regresamos con Informe Diario. Es momento de los deportes con Stephanie Álvarez. Gracias, Renato. Nosotros comenzamos con nuestra información deportiva en el tenis, pues el tenista argentino Camilo Hugo Carabelli avanzó a la segunda ronda del torneo ATP 250 de Buenos Aires, Argentina, tras eliminar al peruano Juan Pablo Varillas en sets corridos. El tenista argentino Hugo Carabelli, ubicado en el puesto 134 del ranking ATP, derrotó 7-5 y 6-4 al peruano Juan Pablo Varillas, número 85 del ranking mundial. Con este triunfo, Carabelli se enfrentará al máximo favorito del torneo, el español Carlos Alcaraz, quien es el número 2 del ranking mundial. Será un desafío importante para el argentino de 24 años, que tendrá la oportunidad de medirse por primera vez con un jugador de la élite del tenis mundial. El enfrentamiento entre Carabelli y Alcaraz está programado para este jueves. Pasamos al fútbol, pues la final de la Copa Libertadores 2024 se llevará a cabo en Buenos Aires, Argentina. Así lo dio a conocer la Asociación del Fútbol Argentino. Buenos Aires, capital de Argentina, fue elegida como la sede para albergar la final de la Copa Libertadores 2024. Esta será la primera vez que la final a partido único del certamen continental se disputa en Argentina desde la implementación de este formato en el 2019. Aunque aún no se ha confirmado el recinto donde se jugará la final, el Estadio Monumental de River Plate es considerado como el principal candidato. El Estadio Monumental tiene una capacidad aproximada de 80.000 espectadores. Recordemos que la final de la Copa Libertadores es uno de los eventos más destacados en el calendario del fútbol internacional.
Luis Fernando Muriel, delantero colombiano, se despidió con un emotivo mensaje del Atalanta tras vestir durante 5 temporadas su camiseta. A través de sus redes sociales, el colombiano expresó su agradecimiento a la afición, al presidente y al entrenador del club italiano. Muriel, atacante de 32 años, deja un legado en el Atalanta con 68 goles y haber llevado al equipo por primera vez a la Liga de Campeones. En su mensaje de despedida, Muriel expresó: "Tengo un nudo en la garganta que seguramente no me hará hablar bien. Gracias por haberme apoyado, por haberme soportado y por el afecto dentro y fuera de la cancha". Recordemos que Luis Fernando Muriel jugará ahora en la MLS con el Orlando City. Y el maratonista guatemalteco Alberto González presenta problemas de salud, así lo informó la Federación Nacional de Atletismo. Y es que Alberto González, de 27 años y originario de Tecpan, Chimaltenango, ha sido un destacado atleta guatemalteco, logrando en diciembre del 2023 su boleto para los Juegos Olímpicos de París 2024. El año 2023 fue de logros para González. En enero obtuvo el 4º lugar de la media maratón de Houston y luego en mayo ganó la media maratón internacional de Cobán, que se corre en el departamento de Alta Verapaz, Guatemala. Posteriormente, en julio, subió a lo más alto del podio en la media maratón de los Juegos Centroamericanos y del Caribe en San Salvador. Y con esto llegamos al final de nuestra información deportiva en Informe Diario. Café Sombra de Pino. Un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino. Un café premium al alcance de todos. Gracias, Stephanie, por toda la información deportiva. Antes de despedirnos, no se olviden que estamos en www.grupotvl.com. Síguenos también en Twitch como TV Libertad. Escúchanos a través de Spotify como TVL en español. Y por supuesto, suscríbete a nuestro canal de YouTube, @TV Libertad Oficial. Y entérate más escaneando el código QR que está en sus pantallas. Hasta aquí llegamos con la presente edición en Informe Diario. Con su permiso.